Bienvenidos a la sesión de lectotutorial de ibertoludo.es. Vamos a explicar el transistor UJT Unijunction. El U es el J es Unijunction, una unión, Unijunction, transistor. Y también a veces veo que escriben PJT, P de programable. Veremos porque se puede programar a qué voltaje deja conducir este transistor. Entonces el transistor normalmente va sin este círculo, que yo lo pongo para distinguirlo de otros elementos. Tiene tres patas como un transistor y el aspecto por fuera es el mismo, pero en lugar de ser colector, base y emisor como un NPN o PNP, hay una gate, puerta, ánodo y cátodo. Entonces, el gate es el que establece el umbral de salto, podríamos decir, aquí el gate, la puerta, marcamos el umbral de salto de disparo, umbral de disparo. Threshold. Hay aquí ánodo y cátodo. Ánodo positivo, aquí tiene que haber más voltaje que aquí, que en el gate más que en el cátodo. El cátodo en este caso vemos que está ya unido al polo negativo. Entonces tenemos voltaje aquí que aquí y aquí que aquí. Según venga o varíe el voltaje aquí, necesitaré más voltaje aquí para que esto pase. O sea, tenemos que condiciones para que pase corriente. Entonces aquí detecta voltaje en la puerta. Vamos a ver, naranja, voltaje en la puerta. Entonces, si el voltaje en el ánodo es mayor que el voltaje en la puerta por un intervalo, veremos que entonces pasa corriente y sube. La intensidad de corriente que pasa por aquí. Tenemos aquí las tres patas como está en el modelo que utilizamos, que es el 2N6027, y aquí dibujo un esquema. Aquí en el gate lo que hago es modificar el voltaje. Puedo decir que el voltaje en la entrada puede ser 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios. Y según yo incremento el voltaje aquí tiene que ser mayor que este para que supere esta diferencia y pase la corriente. O sea, con el gate puedo modificar el voltaje que tengo que aplicar en el ánodo. El voltaje en el ánodo tiene que ser mayor que el voltaje en G. Concretamente en este modelo he comprobado que es aproximadamente 0,3 voltios. Voltaje en ánodo va a ser el voltaje en puerta más 0,3 voltios. ¿Y qué es lo que obtenemos a la salida? Si tuviéramos aquí un medidor aquí a la salida de corriente, vemos que hay un punto de corriente, que es lo que hace cuando esto supera el voltaje de puerta, pasa corriente y se enciende el LED. Entonces veremos que se produce un flash. Hemos puesto aquí un LED sin ninguna resistencia aquí, señal de que la corriente que le llega no lo funde, menor de 30-50 miliamperios, y cada X segundos se repite. Entonces vamos a explicar ahora cómo funciona en este caso este circuito. Pero tenemos aquí 6 voltios, aquí en el gate en principio en la puerta no entra corriente, tampoco detecta solo voltaje, o sea que esto lo podemos considerar un divisor de tensión. Voltaje en la puerta será, voltaje en la puerta divisor de tensión, voltaje total 6 por resistencia de abajo 27 partido por la suma de las dos, 7 y 5, 12, 2 y 1, 3 y 1, 4. 6 por 27 entre 42, esto me da 3,86 voltios. Vamos a poner aquí voltaje 3,86 voltios. Hemos dicho que para que conduzca corriente el voltaje en el ánodo tendrá que ser igual a este de aquí, voltaje en el G, más la diferencia que he comprobado experimentalmente viene a ser 0,2, 0,3 voltios. Si le sumo 0,3 voltios será 3,86 más 0,3, 8 y 3, 11, más o menos vamos a ver 4,1 voltio. Voltaje en el ánodo aquí tengo que poner voltaje en el ánodo tiene que ser mayor de 4,1 voltios. Bien, ¿qué voltaje tenemos aquí? Al principio vemos la corriente, viene por aquí, hemos dicho, y aquí hay un divisor de tensión. Por aquí no pasa la corriente hasta que el voltaje aquí sea mayor de 4,1 voltios. La corriente lo primero que hace es se va por... Esto está cerrado porque no tengo y primero lo que hace es cargar el condensador. Velocidad de carga del condensador depende de la resistencia, en este caso 270K, y luego también depende de la capacidad del condensador. Cuanto más capacidad tenga, más tardará en cargarse. A medida que se va cargando, el voltaje aquí va subiendo. Empieza con 0 voltios,
1 voltios, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios. Este condensador es electrolítico más con el más y el menos con el menos. Se empieza a cargar. ¿Qué pasa cuando estoy a 4 voltios o 4,1 voltios? En ese momento, vamos a suponer que tarda 4 segundos en cargarse, por decir algo, pues a los 4 segundos aquí habrá 4,1 voltios, será mayor que el voltaje este, será mayor que 4,1 y entonces pasará corriente por aquí. El momento en que pasa la corriente por aquí, ¿qué le pasa a este condensador? Pues el condensador se descarga también a través del... se produce repentinamente un incremento de corriente que es el que hemos dibujado antes. El disparo, que es toda la corriente que hace que se descargue el condensador y encienda el LED. ¿Por qué el LED no se enciende con la corriente que pasa por aquí? Vamos a ver la corriente que pasa por aquí. Intensidad. Aquí tengo 4 voltios, aquí 6 voltios. Por lo tanto, la intensidad que pasa por aquí, intensidad, será intensidad que pasa por el ánodo, la que viene por aquí, será la diferencia de voltaje de 6 a 4 que hay aquí, 2 voltios. Entre la resistencia que es 470K. Esto, cogemos la calculadora y 2 entre 470K igual a 0,004, esto como es K en miliamperios. O sea que nada, o sea, muy poca cantidad. Estos 4 microamperios, insuficiente para encender el LED. El LED no se enciende por la corriente que pasa por aquí, sino porque se descarga el condensador momentáneamente y esa intensidad sí que debe ser de unos entre 10 y 50 miliamperios, lo que hace falta para encender el LED. Aparte de los 2 voltios normalmente de caída de voltaje aquí. Como tengo 4 voltios, pues aquí caen 2 voltios, me quedan otros 2 voltios que caerán aquí en el transistor. Entonces ya tenemos que el condensador cuando se ha cargado llega a 4 voltios, se dispara el transistor UJT y tal. En el momento en que se dispara y se descarga, vuelve a bajar el voltaje. Entonces rápidamente pasa otra vez de 4 voltios, baja hasta 2 voltios, por decir algo. Entonces cae repentinamente el voltaje, se descarga, al estar a 2 voltios está por debajo de 4,1 y vuelve a desconectarse otra vez el transistor UJT y se repite el ciclo y se va cargando. Por eso, mientras el condensador se carga, estamos aquí, esto es el tiempo de carga del condensador y cuando llega a 4,1 voltios se dispara. Baja hasta 2 voltios, por poner algo. Este disparo sería la intensidad que pasa por aquí, más que el voltaje. Y luego vuelve a cargarse y se va disparando. ¿Qué quiero modificar el ciclo? Pues disminuye la resistencia, se carga antes, el ciclo será más corto. Si aumenta la resistencia, el ciclo será más largo. Si aumenta el condensador, la capacidad de carga tardará más en cargarse y se alargará. Será cada más rato tarda en cargar el condensador, en cargarlo hasta 4 voltios. Y con esto se producen estos disparos, que es lo que van encendiendo el LED. Por lo tanto, veremos cómo el LED se va encendiendo y apagando. ¿Qué modificaciones podemos hacer aquí? ¿Qué pasa si en lugar de 15K pongo aquí 10K? Pues si pongo 10K o 20K, estoy cambiando el voltaje aquí. Con 10K vamos a calcular el voltaje intermedio con 10K o con 20K. Con 10K, a ver, voltaje intermedio, voltaje en la puerta será voltaje total 6 por resistencia de abajo 27, con 10K me queda 37. La resistencia total 27 más 10, 37. 6 por 27 entre 37. 6 por 27 entre 37. Esto da 4,38. Antes tenía 3,86 y ahora tengo 4,38 voltios. Estoy subiendo el listón, el umbral de voltaje. Antes tenía 3,86 y ahora tengo 4,38. Antes he dibujado una manera que este es el ánodo y este es el cátodo y aquí tenemos una maniobra. El gate lo que hace es modificar he subido antes, tenía 3,86 y ahora subo a 4,38. Hasta que el voltaje en el ánodo no sea mayor que 4,4, 38 más 0,3 de diferencia serían 4,7 voltios, pues no se disparará. Antes se disparaba con 4,1 voltios, ahora se dispara con 4,7 voltios. Estoy modificando aquí el threshold, el umbral, haciendo que esto salte antes o después. Claro, si subo el umbral a 4,7,
pues significa que tarda más en el disparo. Antes era cada, vamos a ver, yo que sepa, 2 segundos disparaba, o cada 2 y ahora aquí, como tarda más en cargarse, pues disparará, tarda más en cargarse y va disparando. O sea, puedo disminuir o modificar el ciclo cambiando la resistencia, cambiando el condensador, cambio el momento de disparo. Y si cambio el umbral, también estoy cambiando el ciclo o rato de disparo. Normalmente el UJT se utiliza para disparar otros componentes como el DIAC o el TRIAC. Y por ahora nosotros lo dejamos aquí, explicar el funcionamiento del UJT. Bueno, pues, me quedaba una cosa. ¿Qué pasa si yo retiro ahora el condensador? ¿Qué pasa si retiro el condensador? Pues si quito el condensador, entonces ahora ya, ¿qué es lo que sucede este circuito? Hemos dicho que aquí, ahora suponemos que tenemos este dato de 438, aquí tiene que ser 4,7 voltios. Como aquí tengo 6 voltios, aquí cuidado que irían 2 voltios. 4,7 no sé si daría suficiente para, no, porque 6 menos 2 quedan 4 voltios. No habría suficiente para esta caída de voltaje y encender vamos a ponerlo como estaba antes, esto en 3,8, de toda manera que aquí necesito 4,1, aquí caen en 2, de 6 a 4,1, aquí caen 1,9, 1,9 y 4,1 dan 6. 4,1 y 2, aquí caen 2,1. La caída de voltaje sería 1,9 en la resistencia, 2,1 en el UJT y 2 voltios. Bien, si hacemos la práctica y quito lo que da al final los voltajes que me quedan, bueno, al final yo he hecho la práctica aquí poniendo 2 voltios, que sería poniendo aquí me hacer 20K, o no me acuerdo cómo lo he dejado. Si aquí tengo 2 voltios, y aquí entonces este sería, si tengo 2 voltios, aquí sería más o menos 2,3. Aquí lo que quería comprobar es que hay de voltaje en el UJT una vez está conduciendo normalmente. Es más o menos 0,7 como un diodo. Voltaje entre el ánodo y el cátodo, voltaje en el ánodo, voltaje en el cátodo, cuando está conduciendo en condiciones normales, viene a ser un 0,7 voltios. Si aquí caen 2, y ahí tengo 6, menos 2,7, el resto caerían aquí. Caerían entonces 3,7. Aquí caerían 3,7 voltios. Y con esto sí que ahora acabamos.